Lo vamos a recibir a Miguel Ángel Toma. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, lo primero que me surge preguntarte, vamos a hablar obviamente del tema de este decreto en particular, de lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero insisto en que en general solemos ponernos en cuestiones de política partidaria sobre temas que en algún momento hay que dar debate en nuestro país. Digo, pienso en la reforma laboral en algún momento y en el caso de las Fuerzas Armadas en algún momento hay que dar el debate acerca de qué es lo que queremos hacer con las Fuerzas Armadas. Bueno, ya lo dimos en su momento, la Ley de Defensa Nacional del año 1988. La elaboramos en conjunto entre la oposición y el oficialismo. Yo era opositor en ese momento, claro, y expresaba al peronismo en las cuestiones militares, siendo diputado, y Horacio Jaunarena era el ministro de Alfonsín. Así es. Después del intento de golpe de Semana Santa, nos reunimos, discutimos durante mucho tiempo y logramos una ley, la de Defensa Nacional, con un consenso de casi el 75% de las expresiones de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora, uno no puede enamorarse de su obra, y esto creo que es una petulancia en la que incurre mucha gente, y especialmente los políticos. Esa ley, en la que pusimos tanto trabajo, era adecuada para aquel momento. Claro, claro. Pero la realidad cambia. Cuando hicimos la Ley de Defensa Nacional, estábamos en medio de la Guerra Fría. No había internet, además, digo, por ejemplo, entre otras cosas. Estábamos en medio de la Guerra Fría, ¿No? Que era una guerra fría entre las superpotencias, pero era una guerra caliente para los países donde se expresaba ese conflicto. Veníamos de la doctrina de la seguridad nacional, claro, que era la Fuerza Armada reprimiendo al enemigo interno de naturaleza ideológica. Y menos de 5 años de democracia. Claro, además. Y estábamos, todavía con una democracia incipiente. Sí. ¿Qué hicimos? Una ley para neutralizar esas amenazas. Era clarísimo. Había que desterrar lo que había significado la destrucción de la democracia en Argentina. Muy bien. ¿Qué ha pasado de ese momento? No hay más guerra fría. Ya no hay más superpotencias. Discuten hoy y se pelean, hay guerras comerciales, pero no hay una guerra fría al estilo que la vivimos. Hoy las Fuerzas Armadas no son una amenaza al sistema democrático, al contrario. Hoy están perfectamente integradas en el sistema del funcionamiento republicano. Son una institución más de la República, pero han aparecido nuevas amenazas. Claro. Las nuevas amenazas, el narcotráfico, el terrorismo. ¿Es o no es una agresión de naturaleza externa el terrorismo? Cuando a la embajada y a la AMIA nos la voló Irán con operación de Hezbollah. Eso no es. No, totalmente. Claro. Entonces no estoy diciendo con esto que hay que poner a la Fuerza Armada a combatir el terrorismo. Para eso está la inteligencia y la fuerza de seguridad. Pero con el narcotráfico pasa algo parecido. ¿Quién amenaza la integridad de un Estado? Colombia, por ejemplo. Colombia tuvo un Estado dentro del Estado, una narcoguerrilla, la FARC, que tenía control de territorio y ejercía las funciones de un Estado dentro de la República de Colombia. Hoy Brasil y México tienen una amenaza también institucional del narcotráfico. Ahora, Miguel Ángel, a sus propios países. ¿No cree que este debate tendría que haberse dado tal vez al modo de aquel debate, buscando la mayor cantidad de opiniones posibles y el mayor consenso posible? Yo confío en que cuando tengan que modificarse, creo que el presidente algo dijo de que iban a enviar leyes al Congreso. Sí, primero son un par de decretos, en realidad una modificación y un decreto En realidad nuevo. lo que... A ver. Yo en esto quiero ponerle un límite a la mentira y a la hipocresía. Que hoy Agustín Rossi salga a hacer la crítica que hizo, y aclaro, yo no soy macrista ni de Cambiemos, yo soy peronista, no kirchnerista, peronista, es una falacia, es una hipocresía, es una mentira. Porque fue el gobierno de Kirchner el que crea Escudo Norte y manda a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de apoyo a la seguridad interior con un decreto que ese hecho lo convertía en ilegal. Entonces no pueden venir a ponerse hoy a plantear esto, porque lo que ha dicho el presidente en términos de orientación es correcto. Ahora, lo que quiero ver es la letra chica cuando venga el decreto. Claro. Y creo que una vez cumplida esa etapa, que es la derogación del decreto 727 del kirchnerismo, tendrá que venir un debate parlamentario porque seguramente habrá que modificar la legislación en muchos aspectos. Pero quiero ser muy claro en esto. Hoy, las amenazas al Estado de Derecho y a las instituciones de la República ya no es una Fuerza Armada extranjera.
son movimientos y estructuras irregulares o son estructuras como las del narcotráfico, que por eso ponía el ejemplo de México y de Brasil. Claro. Para no llegar ahí, termino con esto, es indispensable que todos los recursos del Estado, dentro de los límites que pone la ley, sean puestos en apoyo de las acciones de seguridad interior para yugular esta amenaza. Ahora, volviendo al tema de la reconfiguración, ¿no? El replanteo con el paso de los años de los roles de distintas fuerzas. Yendo a las cuestiones de fuerza de seguridad, también nos encontramos con cierta desactualización. Porque, por ejemplo, el barrio de Puerto Madero, como forma parte de un puerto, tiene la policía en cuestiones de comisaría, pero la seguridad depende de prefectura, que no está capacitada para tareas de seguridad interior, al menos no en su carta orgánica. Lo mismo pasa con Gendarmería, que ahora Gendarmería va a bajar mucho más a zonas urbanas, y uno se pregunta si no deberíamos empezar a reconfigurar esas fuerzas que tienen más de 100 años. Te voy a dar algunos datos para abonar tu planteo, que es realmente preocupante. ¿Vos sabés qué porcentaje de la Gendarmería está destinada al control de la seguridad urbana? No. El 60%. El 60%. El 60% de la Gendarmería no cumple la tarea específica, que es control de fronteras y rutas, sino que está dedicada a cuidar la seguridad en los grandes conurbanos. ¿Sabés cuánto es la proporción de prefectura que también está dedicada a esta finalidad y no al cumplimiento de su tarea específica? El 58%. Es así como se depreda el mar territorial por las potencias de otros países que desarrollan una actividad pesquera ilícita, o cómo se ha convertido en un colador la frontera argentina, porque las fuerzas de Gendarmería están haciendo otra cosa. No se controla la hidrovía de la manera en que debe ser controlada, ni los ríos interiores. Y todos sabemos que el narcotráfico tiene en la frontera norte y en la hidrovía sus dos grandes vías de entrada al mercado argentino. Entonces yo pregunto, si tenemos buques de la Armada que no funcionan por falta de presupuesto, ¿por qué no ponerlos a trabajar en el control de la plataforma continental y evitar la depredación ictícola? Y que lleven adentro 8 o 10 hombres de Gendarmería, que si hay que abordar a un pesquero, no lo haga personal de la Marina, lo haga personal de la prefectura, pero la tarea de reconocimiento, de control y de observación, usemos a eso, es un instrumento del Estado. Además, con eso le damos la oportunidad a la Marina y a los oficiales de la Marina y suboficiales en formarse, en mantenerse adiestrados adecuadamente para el cumplimiento de su función fundamental. Miguel Ángel, en ese punto, porque me parece que la cuestión de lo que usted marcaba recién, del adiestramiento, del conocimiento, de los nuevos desafíos, y hoy lo decía Alberto Forin, que es el coordinador del Ministerio de Seguridad, respecto a cuál era la razón del anuncio del presidente. Si esto no es una cuestión de cambio legal, sino que tiene que ver con una orientación de las fuerzas respecto de lo que son los nuevos desafíos y los nuevos delitos. Digo, ¿quiénes son los que van a formar a estas fuerzas para que estén efectivamente preparadas para poder enfrentar esos nuevos delitos? Yo te voy a poner una paradoja que responde de alguna manera a tu inquietud. Las Fuerzas Armadas Argentinas hoy participan de las misiones de paz, por ejemplo, en Chipre o en Haití. ¿Qué tareas hacen las Fuerzas Armadas Argentinas en Haití? Tareas de seguridad. Tareas de seguridad. Con lo cual estamos mandando a hacer una acción ilegal en la Argentina a las Fuerzas Armadas en otro país. Esto es una aberración, a ver si entendemos. Hay que ponerle límite. Ahora, ¿cómo hay que formarlas? No, cuidado. Hay una tarea que sigue siendo central, que es la de la defensa de la soberanía nacional de las Fuerzas Armadas. Y aparece un elemento secundario, que es el apoyo logístico, de transporte, de comunicaciones, de sanidad, de ingenieros, etcétera, a las actividades de seguridad interior. A ver, Sistema Nacional de Radarización. ¿Sí? Los radares que controlan la frontera norte, ¿quién los tiene que operar? Fuerza Aérea, naturalmente, que es lo que tiene la capacitación. ¿No es una tarea de seguridad interior? Claro que es una tarea de seguridad interior. Entonces tenemos que regularizar esto. ¿Y quién va a formar a las Fuerzas Armadas en orden a estas nuevas amenazas? Bueno, obviamente, este camino que estamos empezando a funcionar tiene que implicar una nueva distribución de las Fuerzas Armadas, un nuevo despliegue territorial. La Argentina tiene que volver a recuperar el control de sus espacios soberanos territoriales. Entonces, hay que redistribuir las Fuerzas Armadas, así como durante
la doctrina de la seguridad nacional, como el enemigo era interno y de naturaleza ideológica, ¿dónde fueron concentradas las grandes unidades de batalla? Y en las grandes ciudades. Cuerpo 1 de Ejército, claro. Capital. Cuerpo 2 Rosario, claro. Cuerpo 3 Córdoba. Exacto, ¿no? Era lógico, donde estaba la gente y se suponía que ahí estaba el enemigo, había que... Hoy el riesgo está dado de las fronteras para afuera, entonces hay que redefinir el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas. La última fuerza de seguridad, fuerza de seguridad que se desprendió del control de las Fuerzas Armadas fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria a principios del gobierno de Néstor Kirchner. Y uno se pregunta, particularmente yo me pregunto, si me resulta incómodo, pero si no sería por ahí más lógico en el contexto actual hacer el camino inverso. Porque si estamos hablando de que Prefectura está para patrullar cuestiones soberanas de la República Argentina mar territorial, si estamos hablando de que Gendarmería está para cuidar, custodiar soberanía en cuestiones de frontera, si no sería lógico que vuelvan a ser absorbidas como fueron en su momento, como se originaron por Ejército y Armada. Bueno, eso es una cuestión que habrá que ver en el contexto que se haga. Yo creo que no, que está bien que la cuestión de la seguridad aeroportuaria es muy específica, porque también tiene que ver con las nuevas amenazas. No nos olvidemos que los aeropuertos es un área de frontera. Claro. Está definida como una cuestión de frontera, aunque esté metida en el medio de nuestro territorio. La puerta de entrada. Claro, es una cuestión muy específica, o sea que yo creo que eso está bien. Ahora, lo que digo es lo siguiente, tenemos que redistribuir las Fuerzas Armadas, tenemos que volver a capacitarlas, darle un entrenamiento que tenga que ver con su misión central y específica, pero también con elementos vinculados al apoyo de las tareas de seguridad interior, y hago hincapié en la palabra apoyo. Claro. Entonces, redespliegue, nueva capacitación o reformulación y modernización de los planes de capacitación, nuevo equipamiento. Yo pongo una paradoja siempre. A ver, se habla de radarización, la opera en la Fuerza Aérea, se habla de ley de derribos. Sí. ¿Quién va a derribar un avión? ¿Quién va a derribar un avión si no es la Fuerza Aérea? ¿Está claro? Hoy la Fuerza Aérea prácticamente no vuela porque ha sido desmantelada. Sí. Se han comprado 5 Etendard, Super Etendard ahora, para el cumplimiento de las regulaciones del G20. ¿Sí? Ahora yo pregunto, si va a haber una ley de derribos, como se ha planteado reiteradamente... lo ha dicho el propio ministro Guado. ¿Qué avión se necesita para detener un Cessna 182, que es el avión con que habitualmente se ingresa, que vuela a 230 kilómetros? ¿Sabe a qué velocidad deja de volar un Super Etendard, o sea, pierde la sustentación? A los 280 kilómetros. Claro. Entonces, ¿sirve a esta nueva función tener Super Etendard? Claro que hay que tenerlos, obviamente, para la defensa convencional, pero también habrá que buscar, por ejemplo, Pucará. Claro. Tenemos que cerrar, Toma, pero yo quiero preguntarle, no quiero dejar pasar esta pregunta final. No. ¿Está la sociedad argentina preparada frente a lo que suele ocurrirnos en esta suerte de división de aguas cuando hablamos de temas que terminan teniendo una sensibilidad social por nuestro pasado con respecto a las Fuerzas Armadas? ¿Estamos preparados ya para este debate? Si uno consulta a la sociedad en una encuesta, y tenemos algunos datos al respecto, la gente dice, hagan lo que sea para darnos más seguridad. Por lo tanto, desde ese punto... Luego, las élites, los sectores de poder, bueno, ideologizados, naturalmente pueden tener diversas opiniones. Ahora, frente al reclamo de la gente y frente a la situación en la que estamos, el camino que se ha elegido es el adecuado. Ahora quiero ver, y acá dejo mi limitación puesta, de qué manera se va a implementar esta orientación, o sea, la letra chica y el modo con que se va a llevar a la práctica esto. Ahí también vamos a tener que verlo y eventualmente dar un debate. Gracias por haber venido, Miguel Ángel, un placer.